Pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos a esta conferencia de Respuestas Querétaro. Bueno, el tema del día de hoy es grandes matanzas en la Biblia, y la pregunta que vamos a tratar de responder es si este Dios de la Biblia se contradice a sí mismo y por qué Dios mandó a su pueblo escogido a realizar matanzas crueles. Bueno, ¿a qué matanzas me estoy refiriendo? Si la mayoría de ustedes no han leído la Biblia, bueno, en la Biblia hubo un mandamiento divino por parte de Dios que Él le da al pueblo de Israel para que Él extermine a las naciones que habitaban la tierra de Canaán y desposeerlos de sus tierras. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento y vamos a referirnos a este evento histórico que se narra en la Biblia. Y bueno, como en el video veíamos, una de las preguntas es acerca de las guerras santas. Y la verdad es que uno de los argumentos en contra del Dios de la Biblia es justamente de este pasaje en particular, ¿no? Así como de, a ver, espérate, entonces Dios es genocida, o sea, porque realmente Dios le pidió al pueblo de Israel que exterminara a mujeres, niños, animales, a todos. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre este Dios que le está pidiendo a este pueblo acabar con todas estas personas y otras personas u otras religiones en la historia que han hecho exactamente lo mismo? Las cruzadas fue exactamente lo mismo. Las naciones europeas creían que tenían la autoridad divina para ir y desposeer a Jerusalén de los musulmanes. De la misma forma, en la conquista de América por parte de los españoles, ellos creían que tenían el mandato de Dios de ir y conquistar a estos pueblos paganos y, bueno, malos, como eran los aztecas, por los sacrificios humanos que hacían. Y pues recientemente pues nosotros sabemos que el Estado Islámico, él cree que ha recibido la instrucción de Dios de exterminar a todos los infieles que no forman parte de la religión musulmana. Entonces pues realmente la comparación sí es válida. Sin embargo, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy, lo que Daniel y yo vamos a tratar de hacer el día de hoy es demostrarles por medio de la narración bíblica que este evento en particular en la historia de Israel es muy único, muy particular y que, bueno, hay muchas otras cosas que vamos a ver después. El dilema es justamente, o la contradicción a la cual nos referimos, es que Dios dice a Moisés en los 10 mandamientos, no matarás, ¿no? Ese es un mandamiento por parte de Dios. Sin embargo, en Deuteronomio, que también lo escribe Moisés, la Biblia dice, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Entonces, pues es una contradicción, ¿no? Porque por un lado dice no matarás y por el otro lado dice los destruirás por completo. Bueno, la pregunta que te vamos a tratar de responder es si Dios se contradice a sí mismo. Y bueno, vamos a empezar con el argumento moral, que esta va a ser nuestra base teológica. Daniel nos va a meter en el contexto, en la narración bíblica. Y voy a tratar de demostrar que Dios no se contradice hablando del carácter de Dios, particularmente los rasgos de su personalidad que tienen que ver con su justicia, su misericordia y su soberanía. El propósito es demostrar que Dios no se contradice y demostrar que la conquista de Canaán por parte de Israel fue un acto que dio a conocer el nombre de Dios y que manifestó su santidad, su justicia, su soberanía y su misericordia. Entonces los dejo con Daniel para que él nos introduzca a la conferencia. Buenas tardes. Bueno, yo, como les explicó Conrado, yo voy a dar el argumento moral. Bueno, para empezar vamos a tomar una posición que dice que Dios existe y por lo tanto la moral es objetiva, ya que si tomamos una posición que de lo contrario dice que Dios no existe, como el ateísmo o el materialismo lo suponen, la moral sería subjetiva. Y en ese caso, la pregunta realizada en esta conferencia no tendría ningún sentido o validez, ya que en un mundo donde la moral es subjetiva, no existe maldad, ya que cada quien puede hacer o bien lo que le parezca bueno o malo. Argumento moral. El argumento moral es que calificar un acto humano como bueno o como malo proviene de una moral arraigada en nosotros. Pero la pregunta aquí es, ¿de dónde surgió esta moral? Y a continuación yo presento el dilema de la moral atea, que presenta una situación en la que hay dos ateos. Ambos coinciden con que la moral es subjetiva, solo una cuestión de opinión personal. Pero aquí un detalle, uno de los dos ateos decide matar al otro. Con eso vienen tres preguntas. ¿Tú consideras que el asesino está haciendo un acto moralmente bueno o malo? Segunda pregunta, ¿por qué sería un acto bueno o por qué sería un acto malo? Y tercera y última pregunta,
¿Cómo llegaste a esa conclusión? Ni el materialismo ni el ateísmo pueden explicar la capacidad humana para juzgar un acto como bueno o malo. En la naturaleza no existe ni el bien ni el mal. Israel invadiendo Canaán no es diferente a una colonia de hormigas invadiendo a otra. Y un adulto abusando de un menor tampoco es diferente a un ratón más grande comiéndose a otro. Sin embargo, toda la sociedad humana se basa en un código moral. Robar está mal, mentir está mal, matar está mal. Claro que son cosas que a veces creemos que podemos justificar, pero no nos gustaría que alguien nos robara, nos mintiera o incluso nos matara. Aquí hay que aclarar que en un mundo subjetivo la maldad no existe. Algunas personas argumentan, soy ateo porque no puedo creer que Dios permita tanta maldad en el mundo. Ok, número uno, esa persona parece estar muy indignada con alguien que él cree que no existe. Y número dos, esa persona está calificando lo bueno y lo malo desde una posición subjetiva. Entonces esa persona no tiene por qué estar enojada con las cosas malas que pasan por el mundo. Porque como ya se dijo antes, en un mundo donde la moral es subjetiva, la maldad no existe, porque cada quien hace como bien le parezca. Sin embargo, nosotros creemos que la maldad sí existe y que los actos humanos pueden calificarse como buenos o malos desde una base moral. No siempre es fácil hacer dicha clasificación, pero nosotros creemos que esa clasificación debió surgir de algo por encima de nosotros, que nos rige y ha regido a toda la humanidad a lo largo de la historia y a través de todas las civilizaciones que han pasado por el mundo. Ok, nosotros creemos que el estándar de lo que es bueno o malo se encuentra en la Biblia, no en la propia opinión o experiencias. No podemos decir que algo es malo solo porque no nos guste. Nosotros creemos también que la Biblia es la revelación de Dios de lo que está bien y lo que está mal. Partiendo de esta premisa, argumentamos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y ya que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, entonces el ser humano es un ser moral también, ya que Dios es un ser moral. Ahora, a partir de lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿por qué Dios le ordenó a Josué exterminar a los cananeos? Aquí abrimos paso a la pregunta inicial de la conferencia, que se contradice Dios a sí mismo, ya que en Deuteronomio 20:17 podemos ver cómo Dios da la orden a Josué diciéndole: tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los ferceos, a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Pero del lado opuesto vemos en Éxodo 20:13 cómo está el quinto mandamiento escrito: no matarás. Y en Romanos 12:18 vemos cómo el apóstol Pablo nos exhorta a hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Ok, para meterlos un poquito en el contexto del por qué Dios ordenó a Josué exterminar al pueblo de Canaán, vamos a ver la promesa de Canaán que Dios le hizo a Abraham. Génesis 15:13-21 dice: entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Aquí Dios estaba profetizando algo que 400 años después se hizo realidad con el pueblo de Israel siendo esclavo de Egipto, con la llegada de Moisés a liberar al pueblo de Egipto. Bueno, seguimos. El versículo 16 dice: y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos, o sea, de los cananeos. Aquí marqué con negro esto, pongan mucha atención en esto de no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos, porque es un poco importante para lo que viene. En aquel día el Señor Dios hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río de Éufrates, que es todo el territorio geográfico de Canaán. Luego en Génesis 26:3 podemos ver cómo Dios reafirma la promesa que hizo Abraham a su hijo Isaac, cuando le dice: habita como extranjero en esta tierra, Canaán, y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, Canaán, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Más adelante en Génesis 28:15 vemos cómo Dios reafirma la promesa que le hizo Abraham a Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, cuando le dice: date cuenta que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré
a traerte a esta tierra, a Canaán, y no te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ok, con lo anterior nos surge la pregunta de, ok, bueno, Dios le hizo la promesa, pero ¿por qué había que exterminar a los cananeos? Bueno, la respuesta creo que es simple. Los cananeos eran malos y a continuación presento un poco de la maldad de los cananeos. En Levítico 18:3 dice: no hagan ustedes lo que hicieron los egipcios, en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos, a cuyo país los conduzco. No sigan sus estatutos. Aquí vemos cómo Dios exhorta a no tener las costumbres que ellos tenían. Costumbres las cuales se ve alguna en Levítico 18:21, que dice: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Y en Deuteronomio 12:31 podemos ver cómo dice: tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones le rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor a ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Y bueno, este es solo un poco de lo que hacían los cananeos, pero al menos yo no puedo imaginarme de todo lo que es capaz un pueblo que permite que sus hijos sean sacrificados. A continuación pasamos con mi compañero Conrado, que va a terminar de dar respuesta a esta pregunta y más adelante mostrará un poco más de la maldad de los cananeos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, lo que Daniel acaba de hacer es meternos en el contexto de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, particularmente en los primeros 5 libros de la Biblia. Y bueno, quiero decirles de antemano que toda la conferencia trata acerca de la naturaleza de Dios. Entonces, el personaje principal en la Biblia y el personaje principal en medio de toda esta orden que Dios le da al pueblo de Israel de ir y exterminar a los cananeos, va a revelarnos algo acerca de quién es Dios. Y vamos a ver dos rasgos importantes acerca de la naturaleza de Dios. Por un lado es su justicia y por el otro lado vamos a ver su misericordia. Moisés hace una declaración acerca de la naturaleza de Dios, acerca de su personalidad y de su carácter, y él exclama: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable. Entonces aquí estamos viendo estas dos características de la personalidad de Dios. Por un lado, su misericordia en amarillo, y por el otro lado, su justicia en azul. ¿Y qué es lo que nos dice? Que Dios tiene que castigar la maldad del ser humano. Bueno, ¿por qué Dios tiene que castigar la maldad del ser humano? Si ustedes recuerdan el mandamiento más grande de todos, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, como seres humanos, nosotros fuimos creados para amar a Dios, porque no hay nada más grande que nosotros podamos amar más que a Dios. Y como cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues es natural que nosotros tengamos que amar a nuestro prójimo de la misma forma en la que Dios nos pide que lo amemos a Él. Así que mientras Dios se ame a sí mismo, también Dios nos ama a nosotros por el simple hecho de habernos creado, pero también por haber puesto su naturaleza en nosotros y crearnos a su imagen y semejanza. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, tenemos que recordar que Dios les hizo una advertencia antes y le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios está haciéndole la advertencia a Adán y a Eva mucho antes de que ellos pequen, de que va a haber una consecuencia a su desobediencia, ¿no? Sabemos que Dios no mató a Adán y a Eva inmediatamente después de que ellos pecaron, pero eventualmente Adán y Eva sí murieron. Y la razón por la cual eso sucedió es porque Dios es el dueño de toda la vida. Él libremente decidió crear a Adán y a Eva, Él libremente decidió hacerlos a su imagen y semejanza, y bueno, Él ya había determinado cuáles eran las reglas por si ellos desobedecían y las consecuencias de romper esas reglas. Así que vemos que Dios es dueño de la vida. Mientras estoy dando esta conferencia, muchísimas personas están muriendo alrededor del mundo.
Las personas siempre han muerto, de hecho nosotros algún día vamos a morir. Y Dios es dueño de toda la vida, y porque nosotros hemos desobedecido, porque Adán y Eva desobedecieron y nosotros somos descendientes de Adán y Eva, pues nosotros también vamos a morir un día a causa de nuestra desobediencia. Ahora, hemos dicho que Dios es dueño de la vida, y a lo largo del relato bíblico nosotros vemos cómo Dios juzga directamente cuando los seres humanos cometen maldad en contra de Dios, en contra de la naturaleza y en contra de otros seres humanos. Dios castigó a la generación de Noé por medio del diluvio. A Sodoma y a Gomorra los castigó por su maldad, por lluvia de fuego que destruyó las dos ciudades. También sabemos que Él castigó a Egipto con las plagas y con la muerte de todos los primogénitos por toda la adoración que los egipcios hacían a dioses falsos y por no adorarlo a Él mismo. Ahora, pregunta, ¿por qué Dios tiene que juzgar al ser humano? ¿Por qué Dios tiene que matar a los seres humanos? En los videos nosotros vimos que pues, la mayoría de los chavos decían, la mitad decía sí, la otra mitad decía no, pues es que nuestra vida no es propiedad de Dios, ¿no? Y bueno, la verdad es que nuestra vida sí es propiedad de Dios. Y quiero que piensen en lo siguiente. Imaginen que las personas más malas que han existido en la humanidad vivieran para siempre. Pues esas personas harían maldad todo el tiempo estarían destruyendo a otras personas, todo el tiempo estarían destruyendo la naturaleza de Dios. Entonces es una gran misericordia de parte de Dios que Él tenga que acabar con la vida de los seres humanos. Si Él no hubiera determinado que nosotros tengamos que morir un día, la tierra ya se hubiera acabado. Porque la verdad es que somos muy malos y no solamente dañamos la creación de Dios, también nos dañamos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, a criaturas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. La diferencia entre la generación de Noé, Sodoma y Gomorra, Egipto y Canaán, es que esta es la primera vez en el relato bíblico que Dios le pide a otro ser humano que mate a otro ser humano. Nosotros sabemos que Dios es el dueño de la vida. ¿Por qué entonces Dios le está pidiendo en este momento que Israel mate a Canaán? Bueno, la razón es que Dios quiere enseñarle algo a Canaán, quiere enseñarle algo a Israel y quiere enseñarnos algo el día de hoy. Entonces espero que podamos aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Daniel mencionó un poco acerca de las abominaciones que hacía el pueblo de Canaán, ¿no? Y esto lo encontramos en Levítico 18 y Levítico 20, donde Dios le dice, tú no vas a hacer lo que ellos hacen. Bueno, muchas veces pensamos que esto era un genocidio, porque realmente era la exterminación de todo un pueblo, pero quiero que vean qué es lo que este pueblo hacía. Este pueblo, para empezar, idolatraba y rendía culto a la naturaleza. Ellos practicaban incesto y abuso de menores. Eran una sociedad completamente pervertida, donde practicaban el adulterio, donde había fornicación, donde había homosexualidad, bestialidad. También ellos sacrificaban niños al dios Moloc. Moloc era una deidad de hierro, entonces Moloc tenía los brazos así extendidos, entonces calentaban el hierro del que estaba hecho la estatua y en sus manos ellos ponían incluso niños de 4 años, que se quemaran, ¿no? Entonces, de esta forma, ellos rendían culto a Moloc y entonces Moloc prometía que iba a haber fertilidad en la tierra de Canaán. De la misma forma, cuando ellos adoraban a la diosa Ashtarot, lo que ellos hacían eran orgías, como ritos de adoración, en donde todos se daban con todos y todos se emborrachaban. Y bueno, también había otra cosa, que ellos practicaban adivinación y la consulta de los muertos por medio de prostitutas en los templos de sus dioses. Y bueno, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, él nos dice específicamente por qué Sodoma fue juzgado. Sodoma fue juzgado porque ellos llevaban una vida egoísta en general. Ellos solamente pensaban en ellos mismos, ellos no pensaban en el pobre, ellos no pensaban en los huérfanos, en las viudas. Ellos solamente vivían para sí mismos y para su placer. Y si a ellos les producía placer lo que fuera, pues entonces ellos lo iban a hacer. Y Dios tenía que juzgar y castigar esa maldad que ellos estaban haciendo. De modo que una sociedad que vive de esta forma, pues eventualmente se iba a destruir a sí misma, porque pues ya no había una unidad familiar, ya no existía una sociedad que pudiera producir continuidad, no había una moral, no había reglas establecidas que pudieran dar juicio a las personas que estaban haciendo algo malo. Y entonces, si Dios no le hubiera pedido a a Israel que destruyera a Canaán, de todos modos Dios lo hubiera hecho, como lo hizo con la generación de Noé, como lo hizo con Egipto, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Ahora,
La pregunta que siempre surge es, ¿pero por qué las mujeres y los niños de Canaán tenían que morir? Porque la instrucción de Dios era, vas a exterminarlos a todos, vas a matar hombres, ancianos, mujeres, niños y animales. Muchas veces creemos que las mujeres no son pecadoras como los hombres, pero las mujeres de Canaán practicaban las mismas cosas que practicaban los hombres. Ellas daban a sus propios hijos en sacrificio a Moloc, y por otro lado ellas también participaban en las orgías que hacían en culto a sus dioses para la fertilidad. Dios le dice claramente al pueblo de Israel, si ustedes no destruyen a todo Canaán y los hombres se casan con las mujeres, entonces las mujeres van a desviar el corazón de los hombres y van a terminar haciendo las mismas cosas que ellos hacían. Y nosotros vemos en la Biblia que eso es exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. Como ellos no acabaron con todo el pueblo de Canaán, eventualmente incluso el rey Salomón, el rey más poderoso de la Biblia, termina levantando una estatua a Moloc y ofreciendo sus propios hijos en sacrificio a Moloc. Entonces Dios tiene que juzgar esto, porque aparte Dios es dueño de la vida y esos niños le pertenecen. Los animales tenían que morir porque al final de cuentas pues ellos practicaban bestialidad y pues bueno, no quieres estar cerca de un animal que haya sido pues tocado de una forma sexual, no sabes realmente cómo va a responder ese animal. Y la pregunta más difícil de todas es, bueno, ¿por qué los niños? ¿Por qué los niños de Canaán? Piensen en la vida de estos niños. Estos niños ya habían visto cómo sus padres idolatraban a dioses, teniendo orgías, practicando incesto, abusando unos de otros. Incluso ellos veían cómo sus propios padres daban en sacrificio a sus hermanos, a otros dioses. Y podemos pensar que estos niños eran muy precoces, porque ellos eran abusados y entonces ellos repetían esos patrones seguramente sobre niños más pequeños. Los niños también tenían que morir. Nosotros sabemos, por la Biblia, que los niños nacen en pecado, pero para esta generación en particular de niños, la gran misericordia de Dios era que ellos murieran, y esta es la razón. Jesús dijo, dejen a los niños venir y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Nosotros sabemos por la personalidad de Dios que un niño no es consciente del pecado. Un niño no es consciente de la gloria de Dios, un niño no es consciente de la maldad, un niño no es consciente del bien y del mal. Entonces, por eso es que Dios dice que de ellos es el reino de los cielos, porque Dios no va a juzgar a alguien que no es consciente de su pecado y de la gloria de Dios. Ahora, uno podría pensar entonces, bueno, entonces ¿por qué Dios está en contra del aborto, no? ¿O por qué Dios está en contra de la matanza de niños? Bueno, pues porque Dios, otra vez, Dios es el dueño de la vida. Pero para estos niños en particular, si Dios no mandaba a Canaán a exterminarlos a ellos también, eventualmente estos niños podrían hacer lo mismo que sus padres y entonces será una historia de nunca acabar. No es una respuesta fácil, pero esa es la respuesta que la Biblia nos da acerca de por qué esta generación particular de niños tenía que morir. Vemos que Dios hace esto con Sodoma y Gomorra, con Canaán, que lo hace también en los tiempos de Noé, y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Hay calamidades donde pues, mujeres, niños, hombres mueren. Pero como yo les decía, el problema es que esta es la primera vez que Dios le pide a otro ser humano que haga este juicio. Bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que a pesar de que esto podría parecer, o a alguien esta parte de la respuesta es muy parecida a lo que otra persona puede llegar y decir así como de Dios me dijo que lo matara. Bueno, esta parte sí tiene que ver con eso. Y es porque Israel era una teocracia. Eso quiere decir que Dios era su rey directo, ¿no? Y esto lo vemos por las cosas que Moisés le dice al pueblo a través de la ley y por todo lo que ocurrió en la nación de Israel mientras ellos estaban en el desierto después de que salieron de Egipto. Moisés toma el libro de la ley que Dios le da y él dice al pueblo. Más bien, luego tomó el libro del pacto, lo leyó al pueblo en voz alta y todo el pueblo respondió, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Y entonces, en ese momento, Israel se convierte en un instrumento de justicia de parte de Dios, en donde Dios va a mostrarle algo a Israel y nos va a mostrar algo a nosotros, a Canaán y a nosotros, acerca de quién es Él. Y Dios le dice a Israel, santifíquense y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que os santifico.
Entonces Dios santifica al pueblo de Israel y entonces Él les dice, ahora sí, ustedes pueden ir y ejecutar mis juicios, porque yo se los estoy pidiendo. Yo soy el dueño de la vida, pero en esta ocasión en particular, ustedes van a saber cómo se siente ser yo cuando tengo que juzgar a los pecadores. Tenemos que entender que estos eran tiempos de juicio. Y quiero que sepan que cuando Dios le dice a Moisés, le da todos los mandamientos, esa es la voluntad permanente de Dios. Dios siempre quiere que el ser humano en todos lados no mate, no mienta, no roba, que honre a su padre y a su madre, que santifique, bueno, más bien que ame a Dios sobre todas las cosas y que no codicie las cosas de su prójimo. Esa es la voluntad permanente de Dios. Sin embargo, este es un tiempo crítico. Yo ya les enseñé que esta nación era una nación pecadora. Si Dios no traía juicio sobre esta nación pecadora, toda la tierra se iba a contaminar por causa del pecado de Canaán. Y Dios estaba mostrándole a Israel una ley santa, una ley buena, una ley compasiva, permanente, pero que este pueblo no estaba cumpliendo. Y entonces por eso Dios da los dos mandamientos. Solamente que el mandamiento de los destruirás por completo fue una voluntad temporal por parte de Dios. Esa no es su voluntad permanente para ninguno de nosotros, pero para Israel en ese momento era una voluntad temporal que ellos realizaran este juicio en contra de las naciones de Canaán. Y la cruda realidad es que o Israel destruye a Canaán para que Israel bendiga a todas las naciones con la ley santa, justa y compasiva de Dios y se acabe la maldad de Canaán, o Canaán destruye a Israel y termina contaminando el resto de la tierra y las naciones no son benditas. Para Dios era muy importante que Israel entendiera que no hay tregua con el pecado. Él es santo. Él no puede permitir que personas estén destruyendo las personas que Él ha creado a su imagen y semejanza. Él no puede permitir que se cometan abusos, que haya fornicación, que haya adulterio, que haya bestialidad. Él tiene que ejecutar un juicio. Y la verdad es que las naciones de Canaán no iban a cambiar. Entonces era una o la otra. No había tregua, no había de otra. O Israel destruye a Canaán o Canaán iba a terminar destruyendo a Israel. ¿Ustedes qué creen que pasó? Bueno, si ustedes recuerdan el relato bíblico, pues Israel no logró terminar de destruir a Canaán y al final Israel terminó siendo destruido, porque no obedecieron a esta advertencia por parte de Dios. Ahora, quiero que sepan que la justicia de Dios empieza en casa. Dios empezó a juzgar a Israel mucho antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Y es que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, la misma ley que dice no matarás, el pueblo de Israel estaba abajo del monte y Aarón era el hermano de Moisés. Aarón había construido un becerro de oro y entonces el pueblo estaba idolatrando a este becerro diciendo que este becerro de oro los había sacado de Egipto. Ya estaban violando el primer mandamiento. Y entonces Dios le dice a Moisés, tienes que bajar rapidísimo porque este pueblo ya está pecando en contra mía. Y entonces Moisés ve lo que está haciendo el pueblo, rompe las dos tablas de la ley que Dios le había dado y entonces le dice al pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Hace unos días Dios le acababa de decir a Moisés, no matarás. Su voluntad permanente. Pero como el pueblo de Israel ya estaba pecando, Dios tenía que traer el juicio, sobre todo porque la nación de Israel tenía que ser santa. Y entonces esto se repite una y otra vez con la nación de Israel mientras ellos están en el desierto. Ellos se quejaban, ellos murmuraban en contra de Dios, ellos se rebelaban, ellos querían regresar a Egipto y Dios tiene que juzgarlos cada vez que ellos hacían esto. Y eso antes de que ellos entraran a juzgar a Canaán. Así que no porque Dios le haya pedido a Israel que ellos juzgaran a Canaán, Dios no iba a juzgar a Israel por sus pecados. Dios también iba a hacerlo con ellos. Sin embargo, Dios sí había prometido que Él iba a entregar la tierra a Canaán. Recuerden, yo los invito realmente a que lean la historia en la Biblia, toda la historia de Israel. Esta es una historia muy particular, muy sui generis en toda la historia de la humanidad. ¿No? Y la razón por la cual es eso es porque vean lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Comprende pues que no es por tu justicia
que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ir al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar, has sido rebelde en contra del Señor. Si esta fuera una historia creada por algún ser humano, la historia sería del líder diciendo: ustedes son mejores que los cananitas, ustedes van a poseer la tierra, ustedes se la merecen porque ustedes son buenos. Eso no es lo que está diciendo el relato bíblico. El relato bíblico está diciendo: ustedes son igual de malos. Es por mi justicia que yo les voy a dar la tierra prometida. Y esto lo voy a hacer para que ustedes vean quién soy yo, el personaje principal es Dios, y para que conozcan quién soy yo y cómo actúo con la humanidad. Incluso, otro detalle muy interesante de toda la historia es que las victorias de Israel sobre Canaán solamente ocurrían cuando Israel se santificaba delante de Dios. Antes de que Josué, que es el conquistador de Canaán, entre a la tierra prometida, él le dice al pueblo: conságrense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. En esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos. El pueblo de Israel tenía que tener una actitud humilde. Tenía que reconocer que no era por su justicia que Dios iba a entregarles la tierra de Canaán. Tenían que estar obedeciendo sus mandamientos. Y cuando el pueblo de Israel no hacía esas cosas, entonces Dios no les daba la victoria. Y eso lo vemos que sucede en la Biblia. Porque cuando cuando Dios le pide a Josué que destruya a la ciudad de Jericó y que no deje vivos ni a mujeres, ni hombres, ni animales, ni niños, y que no tomen nada de los tesoros, es decir, del botín que está en la ciudad de Jericó, bueno, uno de los hombres, Acán, desobedece, y entonces cuando Israel va a pelear en contra de la ciudad de Jai, ellos son derrotados delante de sus enemigos, y entonces Josué rasga sus vestiduras y le dice a Dios: oye, pero tú dijiste que ibas a estar con nosotros, ¿por qué de pronto ya no estás con nosotros? Y Dios le dice: bueno, Josué, es porque ustedes están pecando y no están obedeciendo lo que yo les dije. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema. Anatema es cuando Dios dice: todas las cosas de Jericó son mías. No se las pueden llevar porque me pertenecen a mí. Anatema es cuando tú vas y robas algo que Dios dijo que era de él, ¿no? Entonces, Acán había cometido anatema porque había tomado algo que le pertenecía a Dios. Conságrense para mañana porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: hay anatema, hay rebeldía en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de ustedes. Otra vez, ningún relato histérico de Roma conquistando a otras naciones, o de ISIS haciendo lo que estaba haciendo en el Medio Oriente, o de los cruzados diría una cosa así, ¿no? Ellos no dirían así como, aquí lo que está diciendo Israel es, nosotros no tuvimos la victoria porque hubo pecado en nosotros. Y otra vez Dios está diciendo: es mi justicia, es a mi modo, es mi santidad, y es como yo te estoy pidiendo que lo hagas. Y como les digo, esto no solamente sucede cuando ellos entran a Canaán, esto también sucede mucho antes de que ellos entren a conquistar Canaán. Y Dios le da una advertencia a Israel y le dice: si tú no expulsas de delante de ti a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejes serán como aguijones a tus ojos y como espinas en tus costados, y te hostigarán en la tierra en que habites. Y sucederá que como pienso hacerles a ellos, te voy a hacer a ti también. Es decir, Dios, como les dije, no hace tregua. Incluso, aunque Él había decidido que Israel fuera el instrumento de su justicia en contra de Canaán, si Israel no seguía en sus mandamientos, Dios iba a tener que juzgar también a Israel. Y en realidad, eso fue lo que Dios hizo. Israel no cumplió las órdenes y los mandamientos que Dios le había hecho de no hacer tregua con las naciones de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: si ustedes no destruyen a Canaán, Canaán va a terminar contaminándolos a ustedes. Y eso es exactamente lo que pasó. Israel cometió los mismos pecados que Canaán había cometido. Ellos cometieron idolatría y culto a la naturaleza, eran adúlteros, fornicarios, practican la homosexualidad. En algún momento uno de los reyes le dice: expulsa a todos los sodomitas de la tierra. Ellos también hicieron sacrificios humanos de niños al dios Moloc. También practicaron adivinación por medio de prostitutas y sin prostitutas. También tuvieron orgías como ritos de adoración y
principalmente, y esta es la razón por la cual Dios los castiga a ellos más severamente de lo que castiga a las otras naciones, es que ellos endurecieron su corazón y no se arrepintieron a pesar de que ellos ya sabían que Dios era santo, justo, bueno y que Él aborrecía la maldad. Y además, bueno, el pecado inicial, que ellos empezaron mezclándose con Canaán. Por esa razón Dios tuvo que castigarlos también. Repetidas veces el Señor envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo. Una palabra clave. Sin embargo, el pueblo se mofaba hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no hubo remedio. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios hace exactamente lo mismo con su pueblo por haber llegado su maldad a un límite. Y aquí entra como un concepto interesante. Dios le había dicho a Moisés que la maldad de Canaán había llegado a su límite. Eso está hablándonos acerca de la paciencia de Dios no solamente para con Israel, sino también para Canaán y para con todas las demás naciones. Él se esperó durante los tiempos de Noé a que la generación de Noé se arrepintiera y no se arrepintieron. Él esperó a que Sodoma y Gomorra se arrepintieran y no se arrepintieron. Él esperó a que Egipto se arrepintiera y no se arrepintió. Él esperó a que Canaán se arrepintiera y no lo hizo. Y Él esperó a que Israel lo hiciera y no lo hizo. Lo que esto nos está demostrando es que si Dios deja a la humanidad sin juicio, la humanidad solamente va a ir de mal en peor. ¿Les suena familiar? Dios juzga a las naciones. Dios juzgó la generación de Noé. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Dios juzgó a Egipto. Dios juzgó a Canaán por medio de Israel y Dios juzgó a Israel por medio de Asiria y de Babilonia. Entonces, lo que sucede es que Dios le quita a Israel la autoridad que tiene de juzgar a Canaán y dice, ustedes son igual que los demás. Entonces Dios vuelve a tener el juicio y nunca más en la historia se repite que Dios le vuelva a dar esta autoridad a su pueblo, ¿no? O sea, nosotros como la iglesia del Señor, pues Dios ya no nos dice a nosotros que matemos, sino que nos dice que nosotros tengamos misericordia y que suframos el que los demás nos que nos insulten o que nos persigan. Bueno, por un lado ya hablé de la justicia de Dios y espero que hayan visto y que les haya quedado claro que era necesario que Dios juzgara a una nación tan abominable como Canaán y que Dios juzgara a Israel, que también se convirtió en una nación abominable para él. Pero ahora quiero hablar de la misericordia de Dios, porque si ustedes recuerdan la adoración que Moisés hace, él dice, misericordioso es el Señor, que perdona a millares, que Él recibe a los que se arrepienten. Y quiero que vean cómo incluso dentro de la historia de juicio sobre Canaán, Dios también tuvo misericordia, tanto de Israel como de las naciones en Canaán. Dios había determinado que Él iba a amar a su pueblo, no importaba lo que hicieran. Él le había jurado a Abraham y le dijo, yo voy a meterlos a la tierra prometida. Y él, bueno, yo ya les enseñé, ¿no? Que él dice, o sea, no es por tu dura cerviz, ¿no?, que yo voy a introducirte, sino por mi amor a Abraham y que yo le prometí a él y le juré que yo te iba a introducir a la tierra prometida. El Señor no puso amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón. El Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es misericordioso y Dios está dispuesto a perdonar a Israel. Y, bueno, yo les comenté de este episodio durante la historia de Israel, donde Moisés está en el monte Sinaí, que él les dice, maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Eso es en el capítulo 32. En el capítulo 33, Dios les vuelve a recordar, a tu descendencia daré la tierra prometida. O sea, es como un padre que tiene que castigar a su hijo y le dice, pero yo te amo y te voy a dar lo que prometí, porque yo soy tu padre. No importa lo que hagas, sí, te voy a tener que castigar, pero yo prometí que te lo iba a dar y te lo voy a dar. Y cada vez que Israel pecaba en contra de en contra de Dios, en el desierto, el capítulo siguiente después del juicio de Dios dice, cuando Israel entre a la tierra prometida. Es decir, en ningún momento Dios se volvió infiel o en ningún momento Dios se hizo para atrás respecto a las promesas que le había dado a Israel. Él dijo, yo te lo voy a dar. Eres un pecador, no te arrepientes, eres de dura cerviz, pero yo lo voy a hacer porque yo prometí que lo iba a hacer.
Y de la misma forma Dios tuvo paciencia para con las naciones de Canaán. Quiero que imaginen lo siguiente. Imaginen que ustedes son parte de la nación de Canaán, son un habitante de Canaán, y a ustedes les llega ya una historia, bueno, llegan las noticias, y Egipto está totalmente destruido. Hubo plagas, hubo tinieblas, mucha gente murió, muchos animales han muerto, todos tenían úlceras, el Nilo se convirtió en sangre, empiezas a escuchar que suceden todas estas cosas extraordinarias, ¿no? Y que todo esto está sucediendo porque Faraón no quiere dejar ir libre a su pueblo. Eventualmente van llegando las noticias y te enteras que entonces Faraón ya dejó ir libre a su pueblo. Y que el pueblo llega al Mar Rojo e inexplicablemente, tú no sabes por qué, el Mar Rojo se abrió y los únicos que pudieron pasar fueron Israel y todo el ejército de Faraón fue destruido. Y entonces empiezas a acordarte y dices, bueno, hace 400 años Sodoma y Gomorra también fueron destruidos de la misma manera. Y entonces hay rumor por toda la tierra, ¿no? Y de pronto alguien se acuerda y dice, bueno, yo me acuerdo que alguien dijo que a Abraham, el padre de los israelitas, Dios les iba a dar esta tierra. Entonces los cananitas sabían, bueno, no cananitas, ¿verdad, Fer? Canaán sabía que Dios venía a juzgarlos a ellos también. Cuando Moisés sale del Mar Rojo, él hace un canto y una adoración a Dios y él dice, lo han oído los pueblos y tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Dios le dio 40 años más al pueblo de Canaán para que se arrepintiera mientras Israel vagaba por el desierto. Y Canaán no se arrepintió. Sin embargo, hubo algunas personas que escucharon estas cosas, pensaron en sus corazones y dijeron, sí es cierto, Dios viene a juzgarnos, tenemos que arrepentirnos o tenemos que buscar la forma de hacer paz con este Dios, porque si no también nosotros vamos a ser destruidos. Cuando Josué llega a Jericó, bueno, cuando Josué va a conquistar a Jericó, él envía unos espías y estos espías llegan a la casa de Rahab. Rahab era una prostituta de Jericó. Y entonces, escuchen lo que dice Rahab. Le dice, sé que el Señor les ha dado la tierra y que el terror ha caído sobre nosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor es vuestro Dios. Ahora pues, júrenme por el Señor que librarán mi vida de la muerte. Lo que Rahab está diciendo es, me rindo, tienen toda la razón, ustedes, Dios viene con ustedes. Es más, ustedes ni siquiera han hecho nada, o sea, yo solamente he visto los milagros que Dios ha hecho en Egipto. Ustedes no han sacado la espada, ustedes no han hecho nada de eso. O sea, yo estoy viendo nada más cómo Dios los ha traído durante el desierto todo este tiempo y reconozco que Él es Dios. Reconozco que Él es el único que puede salvarme y que puede perdonar mi vida y me rindo. Tal vez la gente de Jericó no se rinda, pero yo sí quiero rendirme. Y entonces les dice, por favor, júrenme que van a librar mi vida. Y cuando Josué entra con el ejército de Israel a Jericó, no solamente salvan a Rahab, sino salvan a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus cuñadas, a sus cuñados, a sus sobrinos. Y bueno, Rahab no tenía hijos porque, bueno, ahorita voy a decir eso. O sea, no solamente se salva Rahab, se salva toda la familia extendida de Rahab. Porque una persona pidió misericordia. Solo porque una persona pidió misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ella y de toda su familia. Y la misericordia de Dios por esta mujer de Canaán que se arrepintió es tan grande que Rahab se convierte en abuela del rey David. Y el rey David ahora sí que del linaje, Jesucristo es del linaje de David. Entonces esta mujer cananea de la tierra esa abominable que practicaba todas estas cosas simplemente porque se arrepintió, está en la línea genealógica de Jesucristo. Y esto tiene que decirnos algo sorprendente acerca de la misericordia de Dios y del cada vez que nosotros decidimos arrepentirnos y creer en Él. Ella no fue la única. También estaban los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo que dijo, o sea, también se dieron cuenta de que el juicio era inminente y dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ellos, astutamente, lo que hicieron fue que ellos llegaron con Josué y le dijeron, nosotros venimos de una tierra muy lejana porque hemos escuchado todo lo que tu Dios ha hecho en Egipto y queremos venir y servirte porque ya nos quedamos sin agua y sin pan y sin nada. Y entonces, Josué decide hacer pacto con ellos, a pesar de que Dios le dice que no puede hacer pacto con ninguna de las naciones de Canaán. Y cuando Josué se entera,
Entonces Josué llega con ellos y les dice, oigan, ustedes me engañaron y lo peor de todo es que desobedecí a Dios por su culpa. Entonces, ¿qué tienen que decir al respecto? Y entonces ellos vean la respuesta también de los gabaonitas. Ellos dicen, porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hemos hecho esto. Tienes razón, Josué, la verdad es que te mentimos y nosotros sabemos que merecemos morir. Entonces, pues haz con nosotros, estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y Josué los perdona y en ese momento ellos se convierten adoradores del templo de Dios. Ellos servían en el templo de Dios. Entonces Dios sí mostraba misericordia a aquellos que se arrepentían, incluso a pesar de que los gabaonitas no hicieron las cosas de la mejor manera, Dios tuvo misericordia de ellos porque al final ellos dijeron, estamos en manos de Dios. La verdad es que solamente Él puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Y también en el Antiguo Testamento, y quiero mencionar esto que es un último ejemplo, Nínive era una de las ciudades más pecadoras que existían en la antigüedad. Eran todavía más malos que los cananitas. Y entonces Dios le pide al profeta Jonás, seguramente muchos de ustedes ubican a Jonás porque es un profeta muy famoso que estuvo en una ballena 3 días, que vaya y que predique el arrepentimiento a Nínive. Y Jonás era un profeta muy malo. Jonás era un profeta que no quería obedecer. La Biblia dice, o la historia de Jonás dice que Nínive era una ciudad grande, que caminabas durante 3 días, y lo único que Jonás estuvo haciendo durante esos 3 días fue decir, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Imagínense que alguien empieza a cruzar todo Querétaro diciendo las mismas cosas. Bueno, yo siendo muy honesto conmigo mismo diría, bueno, esta persona está un poquito loca, ¿no? Al menos que nos dé un poco más de información. Bueno, pues estas palabras de Jonás llegan a oídos del rey de Nínive, y entonces el rey dice, Dios, sí somos muy malos. Y entonces él da un decreto y dice, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. La actitud de Rahab, la actitud de los gabaonitas y la actitud de Nínive es la actitud correcta que Dios quiere que las naciones tengan delante de Él. Que reconozcan que son pecadoras y que pongan sus vidas en manos de Dios para que Él tenga misericordia de ellos. Dios tiene misericordia de quien se arrepiente. Dios tuvo misericordia de Noé al salvarlo durante su generación en el diluvio. Dios tuvo misericordia de Rahab, de los gabaonitas. Dios tuvo misericordia de Israel, incluso a pesar de todos sus pecados, porque ellos regresan a la tierra prometida después de 70 años de esclavitud en Babilonia, y Él tuvo misericordia de Nínive. Ahora, yo ya hablé de la justicia de Dios y yo ya hablé de la misericordia de Dios. Pero ninguna de estas dos cosas tiene sentido si no hablamos de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es lo que yo les decía al principio, que Él tiene toda la autoridad sobre la vida de todo ser humano. Ya sea que Él traiga juicio de su mano directa o que Él use a alguien más como instrumento de justicia para la humanidad. Todo cuando el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos muy honestos cada uno de nosotros mismos, nosotros debimos haber muerto ayer. Dios está teniendo misericordia de nosotros el día de hoy, porque nosotros somos pecadores delante de Él, así como Faraón fue pecador delante de Él, así como Canaán fue pecador delante de Él, y Dios tiene misericordia de ellos hasta el último momento. Recuerden, Él dice, no ha llegado la maldad de Canaán hasta su límite, la maldad de Israel no ha llegado a su límite. Dios espera hasta el último momento, Dios es paciente, pero Dios también es soberano. Y Dios dice, voy a tener misericordia de quien yo quiera y voy a tener compasión de quien yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. La diferencia de la historia de Israel comparada a todas las historias de conquista y genocidio que hemos escuchado en la historia es que, como les dije al principio, el personaje principal es Dios. Y en la Biblia nosotros vemos que Dios está interesado en defender el honor de su nombre y mostrar su poder. Y Dios muestra su poder trayendo juicio y por misericordia. Por un lado, Dios juzgó a Israel y por un lado Dios tuvo misericordia de Israel. Por un lado, Dios juzgó a Canaán y por un lado Dios tuvo misericordia de Canaán. Y lo que Dios está demostrándole al mundo es, yo no me contradigo a mí mismo.
ellos tenían que morir. Yo solamente estoy teniendo misericordia de estas personas. Sí, yo les estoy diciendo que no tienen que matar, pero ustedes se han corrompido tanto que yo tengo que extender la misericordia al resto de la humanidad, destruyéndolos a ustedes. Además, ¿qué pasaría si ustedes si no los castigara por su maldad? Ustedes seguirían siendo malos y seguirían destruyendo todo lo que yo he creado. Y saben que yo hago lo que quiero. Yo soy Dios que crea la tierra y que los creó a ustedes y que los amo y que tengo misericordia y espero que ustedes me obedezcan a mí. Y si no lo hacen, tengo que juzgarlos. Durante toda la historia, hasta nuestros días, Dios es el que juzga. Durante Noé, Sodoma y Gomorra, en Egipto con Israel y las naciones al día de hoy, Dios es el que ejecuta el juicio. Si se dan cuenta, solamente en toda la historia, particularmente fue durante el tiempo de la conquista de Canaán, que Dios le da la autoridad de ejecutar juicios sobre las naciones a Israel durante ese periodo muy particular de la historia. Los creyentes el día de hoy ya no van matando a gente en la calle. La razón por la cual es eso es porque si bien Israel fue el instrumento de justicia a las naciones, la iglesia el día de hoy es el instrumento de misericordia de Dios a las naciones. Y Dios está mostrando misericordia el día de hoy a las personas. Dios es santo. Su naturaleza es juzgar a los pecadores, porque Él no puede, Él no puede tolerar el pecado. Dios juzga directamente o Dios usa instrumentos de justicia. Dios sí es misericordioso y perdona a todo aquel que se arrepiente. Dios nos muestra quién es, su soberanía, su santidad, su justicia y su misericordia. Más bien Él muestra quién es por medio de su justicia y su misericordia. Él nos está enseñando quién es Él. Dios le dio una ley muy buena a Israel. Una ley que consideraba a las viudas, una ley que consideraba a los huérfanos, una ley que consideraba a los esclavos, incluso que consideraba a los extranjeros. Era la mejor ley que cualquier otra nación pudo haber tenido en ese momento. Israel existió para ser la imagen de un Dios santo y misericordioso. Solamente la imagen, porque ellos no eran mejores que Canaán, y eso ya lo vimos. Dios le da a Israel una ley justa, compasiva y santa. Y es por eso que Dios le dice a Abraham, en tu nombre serán benditas todas las naciones. Por un lado, porque Cristo va a venir por Abraham, y por otro lado, porque yo les di una ley que demuestra quién soy yo. Y vemos en el Nuevo Testamento que toda la ley fue cumplida en Jesucristo. Cristo cumplió toda la ley. Y no solo la ley moral, sino también la ley sacrificial. Porque si ustedes recuerdan, Dios le dice a Israel, no va a haber remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y dentro de la ley de Israel, pueden hacer preguntas de esto porque no voy a indagar mucho en este aspecto, pero Israel tenía que ofrecer sacrificios continuamente a Dios de becerros y de borregos por su pecado. Bueno, eso ya no tiene que suceder con Cristo. Y nosotros podríamos pensar que Dios fue muy malo al juzgar a Canaán o que Dios fue muy malo al juzgar a Israel. Bueno, Dios también juzgó a su hijo. La única diferencia es que su hijo no había cometido ningún pecado y lo juzgó por el pecado de la humanidad. Él cargó en Jesucristo todo el pecado de la humanidad. Otra forma en la que nosotros pudimos haber empezado esta conferencia es haciendo la pregunta: si Dios es amor, ¿por qué juzga al mundo? Pero, ¿qué tal que volteamos la pregunta? Si Dios es justo y Dios juzga a las naciones, ¿por qué el mundo sigue pecando? Pero más importante aún, si Dios es misericordioso, ¿por qué las personas no se han arrepentido? El mensaje sigue siendo el mismo. La exclamación de Moisés fue: misericordioso es el Señor, que perdona a millares, que es compasivo. Bueno, porque de tal manera ama Dios al mundo, Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cristianos siempre se aprenden Juan 3:16, yo creo que deberíamos aprendernos el 17. Porque su Hijo no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por medio de Él. En estos tiempos, Dios ya no está matando a la gente por sus pecados. Sí lo hace, pero no de la forma en la que hizo con Canaán. Lo que Dios está haciendo ahorita es está extendiendo su misericordia y está extendiendo este mensaje por toda la tierra diciendo, ¿qué es lo que Jesús empezó diciendo en su evangelio? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque yo voy a morir en lugar de ustedes. Yo ya hice todas estas cosas. El día de hoy vemos la misericordia de Dios de forma más grande que su justicia, pero que no les quede duda que el juicio de Dios viene. Yo les expliqué las abominaciones de Canaán y de Israel, ¿no? Y
pues hay que ser honestos. La verdad es que el mundo allá afuera está haciendo exactamente las mismas cosas. Y Dios dice que Él va a tener paciencia hasta que ya no pueda tener paciencia y el juicio va a venir. En la Biblia encontramos que Dios es amor. Nunca encontramos que Dios es ira. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Dios le pidió a Israel que juzgara a Canaán para mostrar su santidad, para mostrar la importancia de su nombre, para mostrar su justicia, su misericordia y la compasión que Él tiene para todos aquellos que se arrepientan. Entonces, pues, esa es la invitación y es todo. Muchas gracias.